Gabon guztiei, inoteriak joan egin dira, eta igande hontan beste gai bat daukagu mai gainean hemen Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan negua bukatzear dago. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Dos invitados y dos conocidos de esta tertulia por los conocimientos que tienen a su vez de la realidad alavesa, de nuestra historia, de nuestro pasado y a veces yo creo que en sus estudios también mirando hacia el futuro. Si sabemos algo más de nuestro pasado, mejor conoceremos lo que puede ser de nosotros. Isidro Sáenz en Urturi y Carlos Ortiz en de Zárate. Urturi y Zárate, a los dos. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal el carnaval? ¿Ya se ha ido? Pues bien. Yo a ti, Isidro, te vi todo serio recogiendo el premio Landazuri sin disfrazar. Sin disfrazar estuve este año. ¿No te has disfrazado? Tengo cena el viernes de cena de carnaval, pronto disfrazarme, no yo. ¿Y eso? Pues anduve corriendo a última hora y ya no me dio tiempo. ¿Esto de los premios qué significa? ¿Que uno se está haciendo mayor? ¿Recoger los premios así? Yo creo que sí. Ya cuando a uno le dan el premio de mayor, mala pata. Mala historia. Sí. Carlos Ortiz de Zárate, ¿qué tal el carnaval? Muy bien, porque este año quería haber estado en varios sitios, quería haber estado el de Cuartango, no pudo ser en el de Asparrena tampoco, y por fin conseguí el domingo ver el de Zalduendo, que hacía muchos años que no lo había visto. ¿Y lo has notado diferente o no? ¿O mantiene? Más o menos mantiene el estilo. Yo creo que han metido algunos detalles nuevos, más ovejas y demás. Entonces, bueno, lo importante es que el espíritu no se pierda, que no se termine decayendo, sino que vaya para mejor. ¿Cómo veis el carnaval a la vez? Pues están en franca recuperación el carnaval. Yo, Ocariz, que es un pueblo que lo mantiene, es el único pueblo que no desapareció después de la guerra, que se ha mantenido tal como es. Bueno, le faltan algunas cositas porque no tienen gente y no quieren darle publicidad de ese pueblo. Y luego pueblos pues que habían en la zona de Treviño, de la montaña, que han estado haciendo carnaval hasta que la despoblación de los pueblos. Y no tenían juventud y entonces no hay carnaval. Pero veis que se está recuperando. Sí, por eso se está recuperando muy bien los pueblos. Hay mucha ilusión por recuperar. Yo suelo pensar que al final la gente necesita elementos de identidad de su sitio, de su tierra, de su pueblo, y al final este es uno de los que más atrae, tiene un encanto especial, el carnaval rural. Entramos en una época triste, Cuaresma. Bueno, eso se pasa con el tiempo. Eso, enseguida llega Pascua y ya está, y alegría. La Cuaresma no es lo de antes. No. Antes había que ir a bailar a Miranda. O a la Puebla de Argantón, en Vitoria. En la Puebla también había, En la Puebla también. Paseo de alto arriba, de alto abajo, y si no, por la Plaza Nueva. ¿Pero qué pasaba en Miranda? ¿Que no había tal control? Ahí no había control, ahí estaban los bailes autorizados. Y bajaron los músicos de Vitoria a tocar allí. Y en la Puebla lo mismo. Era otro obispado, otra provincia, y ahí no había... Bueno, teníamos en Guipúzcoa lo mismo, no había baile en Guipúzcoa. Ah, sí, en Guipúzcoa también. En algunos sitios. Y en Navarra, en Alsacia. Sin embargo, aquí como quedamos de otro... La autoridad eclesial, Carlos. Madre mía. ¿Era la autoridad eclesial? Bueno, ahí la multa... ¿O era el gobernador? Más venía la multa siempre por el gobernador. No sé quién la pondría, pero el gobernador era el que daba la multa. Cuaresma. Así que el remedio que nos ha puesto sobre la mesa Carlos, esperar a que pase. A que pase, claro. Ya está. Sí. Llegada la Cuaresma, que pase, y la Pascua. Mira que ha cambiado mucho, Hemos pasado miércoles de ceniza, con lo que era miércoles de ceniza, con lo que era también los ayunos o... Ahora no me va a salir la palabra. ¿Qué hacíamos en los... No, el viernes, ¿qué hacíamos? Vigilia. Pero ahora se hace, Sí, pero... Ahora es secular, la gente hace muchísimo ayuno, muchísima abstinencia, con otro sentido. Pero mucha menos gente, Carlos. ¿Tú crees? Yo creo que sí, yo creo que antes no sé si por obligación o por devoción. ¿Cuántos hacen dieta de adelgazamiento? ¿Eres párroco? ¿Crees que no hay que volverse muy loco con estas cuestiones, con vigilias? No, yo creo que lo importante es el trasfondo que hay en estas cosas. Que puede ser vigilia de no comer chocolate y ya está. Por ejemplo, la vigilia de no fumar. Por ejemplo.
Esa no sé si es vigilia o penitencia. Claro, porque dices, a ver, ¿cuál es? Vete al fondo de las historias. ¿Qué más da comer chorizo o no comer chorizo? Porque hoy te puedes pegar una mariscada impresionante, pero alguien, ya digo lo de fumar porque está muy de moda y algunos igual luego después del programa me lo señalan porque me gusta echar un cigarrillo después de comer. Pero dices, a ver, pues un fumador empedernido, el decir, pues voy a intentar dejar de fumar o voy a intentar bajar la dosis, yo creo que encaja perfectamente. Toda esta introducción para hablar de una cuestión que no tiene que ver ni con los carnavales ni con la cuaresma. No sé si con la primavera o con una época del año, o tampoco con el otoño. Pues también con los carnavales, teniendo lo que vamos a hablar hoy. ¿Ah, sí? Sí, porque en estos días están las fogueras y por carnaval por las fogueras se hace una cena bastante copiosa. Uh-huh. Y claro, si era vigilia no se podía hacer, había que hacerla el sábado. Y era muy curioso porque nos invitaba el cura a la cena cuando se bajaba la leña o se le cortaba. Vamos a hablar de leña. De leña y de las suertes foguerales. Suertes foguerales. Suertes, yo siempre suertes. Lo de foguerales lo he oído menos, ¿no? Pero tengo suerte. ¿Qué significa los pueblos, Isidro? Pues la suerte es un trozo de terreno que te han dado. Que eso es foguera, que es el fuego de la casa. Cada casa tiene un fuego. Y si tiene dos fuegos, le corresponden media a cada casa. No pueden darle entera. Hay casas que estaba el hijo en la misma casa, pegando, y tenía cocina aparte, foguera, o sea, fuego, y solo le correspondía media foguera. Mientras su padre no lo deja de vecino, no le corresponde foguera entera. Uh-huh. O sea, que cada vecino, una suerte. Vecino, no morador. El ojalatero tenía derecho a media. Y ojalatero podía ser tú, yo, el cura, el secretario, el médico, todos éramos ojalateros. Un derecho por ser vecino de un pueblo. De un pueblo. ¿En todos los puntos de Álava existen las suertes? Pues... ¿O se necesitan terrenos comunales? Sin terreno comunal, no hay leña. Es que todos los pueblos tienen terreno comunal para las suertes. Poco mucho tienen todos los montes, aunque hoy día los han perdido cantidad. Yo me acuerdo, tú no se habrás conocido, aquí cuando se hizo el aeropuerto, se tiró Taza, ¿no? Pues ese en el año 40 y tan, alrededor de los 50, tenía un bosque precioso de todos los pueblos. Y lo talaron porque se iba a hacer antes una base americana ahí. ¿En Foronda? No sé lo que estaba Foronda. Y talaron todo el monte. ¿Para venir los americanos? Porque iban a ver que nos hizo, pero luego lo aprovecharon para roturarlo. Que ganaron más. ¿Seguro que lo de los americanos era verdad? Bueno, fue una disculpa para cargarse el monte desde Ayurre, Estarrona, Otaza, Ulibarri, Antesana, todo un montón de pueblos que tenían toda la ribera. Cuando uno se dirigía, no existía la autovía. Claro. Cuando uno se dirigía hacia Chavarribiña, toda esa zona de la llanada de ahí a la izquierda, cuando te diriges hacia Podaca, ahí había un montón de árboles. Sí, había zonas, sobre todo en la zona del Zadorra. En Zalla, toda la zona de Estarrona, yo conocí allí unos robles y unos frenos, pues que entre Seno... Bueno, ya sabes que el mayor fresno estuvo en Estarrona y tuvieron que hacer una sierra especial para cortarlo. Volviendo a las suertes, entonces, un vecino que tiene derecho a voto dentro de la Junta Administrativa, que puede ir a consejo, tiene también derecho a suerte. Así. Y suerte es un espacio concreto de terreno. No, es una zona de arbolado. Una zona de arbolado, pero se le dice al vecino, esa zona es tuya, sí. Aquella es del otro. Están marcadas. Están marcadas. Y cada año van cambiando. Cada año se cambia. Todos los años se puede subir al monte a por leña, todos. Si quieres, todos los años. Pagas los derechos de foguera, se pagan muy poco, se pagan eso una hora por 50 o 100 euros, una cosa, depende de cada pueblo. 50 o 100 euros son números que recuerdas que últimamente te han dicho. Sí, una cosa así se paga. Y eso, primero la marca del guarda forestal. ¿Y si no hay guarda? El del Ayuntamiento de Vitoria, que también tiene. Ahí no se libra en terrenos comunales, viene el guarda de la Diputación, con el sobreguarda, marca con la Junta Administrativa donde han quedado este año la foguera para el año que viene, hacen los chaflanes. Chaflanes. Es unas marcas con el hacha así vertical, y el guarda va marcando allí con el cuño, es un hacha que lleva un martillo con el sello de la Diputación. Y va marcando todo el perímetro de donde van a ser las suertes. Y de aquí usted, de aquí no, usted. Todo el perímetro. Y luego la Junta Administrativa ya hace las suertes. Ah,
Eso es aparte ya. O sea, el guarda marca de aquí a aquí las suertes de este año. Este año. Y luego el sorteo. Tiene que estar la Junta Administrativa con él. Con el guarda. Y luego después se hace el sorteo de estas suertes. ¿Y cómo se sortea? Antiguamente se hacía con unas canicas, unas bolas de bond, torneas muy bonitas, huecas, se metía un papelito envuelto, o sea, como un palillo, y ahí se ponía el número de la casa. Se echaba a una jarra, tú metías la mano inocente tuya, la metías allí, sacabas una bola, sacabas el papelito, número 3. Pues a partir de ese número 3 empezaba a correr la suerte a todas las suertes. Y las suertes se marcan con números romanos. Siempre. ¿En el sorteo? Todos, cuando están allí en el monte, todos los lotes o suertes están todas marcadas con números romanos. Ahora han empezado a ponerles con un bolígrafo. ¿Y eso qué crees que significa? ¿Que se pierden los tiempos? No, yo creo que sí, se pierden los tiempos. ¿Esta costumbre? Esa costumbre. Es para mí una de siempre. Bien. Ahora han empezado a poner con un bolígrafo que algunas veces el agua se lo lleva. En cambio, con el hacha marcado los números romanos, ahí se quedan. Y el nombre de suerte, entiendo, Carlos, que vendrá de ahí, de este sorteo. Sí, supongo que sí. Porque sí. Suerte y leña... Eso es sortear un trozo de terreno para alimentar el fuego de la casa. Es que era clave el fuego de la casa. Era mientras que en San Juan es más el fuego de fuera, el fuego de la casa es el que protege toda la morada. Los rituales que se hacían en torno a ese fuego, la mujer al final de la jornada echaba ceniza, cubría el fuego para mantenerlo, porque era importante que se mantuviese ese fuego encendido ahí bajo mínimos, incluso hacía una cruz, hacía unos ritos. Ese fuego era la clave de la morada. Por eso es lo que decía Isidro, que cada vecino tenía su fuego. Y si el hijo estaba en la casa, bueno, se añadía una media foguera, pero no más. Es muy importante el tema del fuego de la casa. Y me imagino que sobre todo en los meses de invierno, de noviembre a marzo, fundamental. Pues empezaron a contar las fogueras de enero a marzo. En este mes se terminan, el mes de marzo. ¿Cómo a contar las fogueras? No te entiendo. O sea, a cortarlas, se derriban los árboles. Primero tienen que estar ya derribados para primeros de marzo, derribados. O para el día de San José me podría ser las normas. Y luego ya después, tú los puedes hacer cuando quieras, y se llamaba quitar las ramas aquí en la zona nuestra, esquizar. Pelar el árbol, dejar el tronco limpio. ¿Pero se pueden llegar a cortar árboles? ¿O tienes que recoger leña que esté caída? No, a ti te calculan, dice, 4 carros de bueyes, ¿no? Pues te tocaba 2 antinos buenos y tenías 4 carros. Cogía la tronzadera. O sea, se llegaban a talar y se talan todavía. Se tala, porque es que esa es la vida del bosque. Si no se talaría el monte, se muere. Se selecciona lo peor. Vas haciendo la suerte es una limpieza del monte, quitas los que estorban, pero se llega a talar también. Sí, un árbol que le ha caído, se ha roto por el viento, todo eso se hace una limpieza de tal manera que después de hacer la suerte, ese bosque queda muy bonito, queda limpio. Pero se dejan los mejores ejemplares, se dejan. Claro, puede tirar con fuerza para adelante, y entonces normalmente esto se tiraba antes de que empiece a brotar así que antes de primavera. Claro, y se mantenía, se dejaba esa leña, la dejaban tirada para que se vaya secando hasta la época de septiembre. En muchos sitios solamente se tiraba y se cortaba en grandes trozos, en algunos sitios incluso se rajaba. El problema era que, claro, estaba mucho tiempo en el monte y tú podías ir en septiembre... De marzo a septiembre. Sí, podías ir y encontrarte que habías dejado 5 montones de leña y te encontrabas con 4. Te podías encontrar con 3 o con ninguno. Lo normal es que no, normalmente se mantenía. Pero a veces ocurría que había gente que, bueno, pues es más fácil que lo haga el vecino el trabajo y tú llevarte la leña. Y en un pueblo en concreto, que no viene a caso el nombre, vamos a dejarlo ahí, un vecino estaba harto de que le robase la leña, que pues igual no le llevaba todo el montón, pero le llevaba bastante leña. Y en una ocasión dijo, pues a este le voy a espabilar yo. Y no se le ocurrió otra cosa con un, ¿cómo se llama? Con un taladro. Un taladro de estos de mano, un barbiqui. Hizo un agujero, metió un cartucho de dinamita
y volvió a cerrar el tronco. ¿Vale? Al cabo de un tiempo, en ese pueblo, ¡pum!, reventó una cocina. Mira, ya sé quién es el ladrón. Menos propicio. Menos propicio. Aquel creo que no volvería a robar tan fácilmente. Y otros solían meterle pintura un poco disimulada, con una brocha, echaban por encima, ya sabían quién había sido. Y luego venía gente de fuera también, a llevarse con mulos, sobre todo en la zona de la montaña. Los riojanos se solían llevar la leña, porque ahí no tienen ellos apenas, en La Rioja. Entonces pues mangaban a la zona de la montaña alavesa, se venían con los machos y ya sabes, si no te ven, pues a con que se llevan. Por lo tanto, se limpiaba y se cortaba ahora y se recogía con el comienzo del otoño, pensando ya, me imagino, en leña, en madera importante para el invierno, para pasar el invierno. Para pasar el invierno, porque ya sabes, lo vas a un pueblo, una casa del caserío o de los pueblos. Si no tienes una buena fogata, hoy tenemos calefacción, tenemos fuego y tenemos de todo, ¿no? Pero entonces era y la gas leña. propano, que ha subido un montón, pero también gas propano. Sí, entonces calentaba la casa por una hoguera, que la mitad del calor se marchaba por la chimenea, hay que reconocerlo también, hasta que se ponen las cocinas económicas, que fue un invento grande para las casas de los pueblos. La cocina económica, explica Isidro, porque tenemos cada vez oyentes más jóvenes, que era una cocina económica. La cocina económica es la cocina de chapa de hierro. Eso se llaman los pueblos de la cocina económica. No es una cocina, no es un fuego bajo. No. Muchas casas conservan el fuego bajo para hacer la caldera de los cerdos, para el ganado. O incluso también para dar calor, imagino, en otras estancias de la casa. Y luego, pues para cuando hacían la colada, la famosa colada de la ropa, pues para calentar la ropa. Y la cocina, por lo tanto, económica fue un gran invento. Fue para los caseríos y para las casas de los pueblos, fue un invento. Y luego el ahorro de leña. ¿De cuándo es ese invento? Yo la recuerdo en la cocina de los abuelos. Aquí en Álava los primeros se empiezan a poner, o sea, en algunos pueblos, se empiezan a poner cuando la República. Empiezan a poner. Y algunos debían de antes, pero después de la guerra ya se empiezan ya más. Hay cosas que se olvidan, ¿eh? Sí. Yo ya ni me olvido de... Bueno, no me acuerdo, quiero decir, cómo se llamaba yo el cacharro con el que levantabas el hierro para meter la leña por arriba. Pero fíjate, incluso se tenía agua caliente, ¿eh? Y todavía alguna casa seguro que las tiene. ¿Sí? Esa cocina económica... En casa la tengo, en la Podaca y en la Peña también la tengo. Y en la Peña tienen todas las casas, tienen la de leña. Esa cocina económica llevó a tales avances que incluso eso, hasta tener agua caliente en un costado, ahí se iba calentando con el mismo calor de la cocina, y cuando estabas para fregar o lo que fuera, tener agua caliente. En aquellos tiempos, no avance. Ahora tiene agua caliente también las cocinas, tienen calefacción, son calefactoras, todo, son vitrocerámicas, tiene de todas estas de leña. Pero vamos a aclarar una cuestión. Estamos hablando continuamente del pasado. ¿Se siguen haciendo suertes en los pueblos? Mira, la zona mesa en todos los pueblos. Pasa que todos no la cogen. Pero en la Podaca este año, creo que... Igual empiezan a coger otra vez, ¿eh? Ya te digo que el gas propano está por las nubes. 22 fogueras hay este año marcadas. En Apodaca. En Apodaca. Y luego hay la Intento de Ciguetia da a todos los vecinos que quieran el correa un par de ellas. De estas viejas o malas, tienes derecho a cortar. O sea, que una vez no vas a ir a por ellas, porque te cuesta más el bajarlas que lo que valen. A cualquier vecino de Ciguetia, siempre que esté empadronado en Ciguetia. En Ciguetia. De hayas, pero lo que decíamos antes. O un roble malo. Hayas, robles malos. Bueno, y creo que en Cilla también tiene el ayuntamiento también esa costumbre, me parece que tiene también. Sí. Por eso la labor que supone de limpieza de monte es muy bueno, es importante. Incluso para los fuegos, si tú haces una suerte, normalmente se hacía al lado del camino, para en el caso de que hubiese un fuego, eso hiciese de cortafuegos. Está el monte limpio, una franja amplia de pues igual de 100 metros o lo que fuera. Si no se limpia ese monte, si está sucio hasta el mismo camino, y el camino cada vez se va comiendo más la maleza, el día que hay un fuego, pues pasa perfectamente de un lado a otro. Eso se suele decir generalmente ahora mismo por la parte urbana de la sociedad cuando hay un incendio, ¿no? No, es que estaba muy sucio el monte. Pues con esto de las suertes se limpiaba. Y da igual cortar la leña un día que otro, Isidro, pues, porque para la huerta suelen decir que no.
Yo no sé muy bien si es en creciente, menguante, pero se suele mirar la luna. Cuando es madera para que te toca en medio, te dicen, oye, te ha tocado un roble bueno, y el guarda pues ha dicho, bueno, al que le toque esa suerte que la aproveche si quiere para... Y entonces aprovechan mucho las maderas para las casas, en los pueblos. Te toca un roble bueno o una haya buena maderable, en vez de hacer atacos, dice, joder, esta la dejo para madera. Y había que tener cuidado de tirarla en mengua o en creciente, no me acuerdo, mucho cuidado. Si la querías para madera. Si era para la leña, no tanto. Lo que sí se me iraba mucho para la leña era ¿Pero qué se hacía luego con esa madera? cortarla, dejarla secarla bien, que no se seque al sol, se seca a la sombra, realmente la que es madera para construcción de la casa, de pues esto, los tablones, vigas, sopandas, cosas de eso, ¿no? Esa se secaba siempre a la sombra y pelarla. Lo primero que había que hacer, pelarla bien. ¿Y había que mirar a la luna? Ahí ya solía mirar a ver qué luna era. Los carpinteros buenos, pues, oye, esta madera que has cortado, la has cortado en creciente. ¿Y había que cortar en menguante? Había que cortar esta, pero es que pronto se va a entrar el gusanillo. Joder, tenía más razón que un santo. ¿Y en la huerta también? ¿O no eres hortelano, tú, Isidro? Bueno, en la huerta ahora no se mira tanto porque la planta que viene de fuera la hacen toda en invernaderos, y son industriales y tienen hasta los frutos ya controlados, ¿no? Están hechos por el laboratorio y ahí no puedes llevarlos. En cambio, si semillas mías, sí. Antes, cuando yo cogí la semilla mía, miraba la mengua y el creciente, según qué cosas. Pero ahora no se puede mirar porque no puedes saberlo tú. La simiente es toda industrial, está toda tratada. Otra de las cosas que se hacía para conservar la madera, no la madera para quemar, sino la madera para hacer vigas, que decía Isidro. Sobre todo si era haya, era meterla en agua. En los cubos de los molinos, en los ríos, se tenía mucho tiempo y así, yo no sé qué efecto podría tener, pero se consolidaba y eso lo hacía mucho, el mantener un tiempo, a veces incluso... Bueno, ahora que has dicho, estás diciendo eso, en Santa Cruz de Campezo, yo me acuerdo cuando, en los años 50 y pico, cuando estábamos trabajando nosotros en el sondeo de Alta, en todas las vueltas había unos pozos para meter las tacos de allá para hacer de segar sí, San Isidro. las zoquetas. Las zoquetas. Esas todos tenían unos tacos así, estaban llenos todos los pozos de haya. Porque el haya, si la dejas seca, se descompone enseguida. En cambio, en el agua no se puede nunca. Y con esta leña, con esta madera, ¿el vecino podía hacer lo que quería con ella? ¿Podía venderla a otro vecino que necesitaba más? O... Lo normal, la suerte es para casa, eso es lo normal. Luego también había sus excepciones. Por ejemplo, yo sé de algunos pueblos que tenían muy poca leña, entonces hacían trueque con otros pueblos cercanos que tenían mucho monte, por ejemplo, de paja. Me explicaba un vecino que ellos cambiaban carro de paja por carro de leña. Y entonces, claro, uno necesitaba el producto del otro y ya está, hacían el trueque. En otros lugares, como es el caso de Zuya, yo sé que se vendía, yo no sé, creo que estaba estipulado hasta los carros de leña que se podían vender. Entonces se traían a Vitoria, era una forma de sacar un dinero, unas economías tan apuradas, se traían carros de leña a vender. Ahí también entraba la picaresca, porque eran, por lo menos en aquella zona, eran especialistas en montar un carro de leña lo más hueco posible, la mejor apariencia y la menor leña posible. Ahí era la cuestión. Entonces se traían los carros de leña, se ponían en la plaza. Uy, pues yo me llevo este carro de leña. Claro, tú pensabas que habías comprado no sé cuántos metros cúbicos de leña, luego te lo descargaban en casa y aquello había quedado reducido a la mínima expresión. Y hay una anécdota muy buena, de un personaje jocoso que había en Vitoria, que conocedor de estas chanzas, lo que hizo fue yo creo que sería en Jueves cuando eran el mercado, fue a donde estaban el puesto de todos los vendiendo leña y les dijo, os compro a todos la leña. ¿Y para dónde es? Pues para la Diputación. Les mandó que fuese a Diputación ahí a la plaza y descargasen todos los carros de leña. Los descargaron y dice, bueno, pues a tal hora bajará uno a pagaros. Llegó la hora, se pasó la hora y que allí no bajaba nadie. Al final, pues uno dijo, pues ya subo yo, a ver qué pasa. Sube a Diputación, a las oficinas. Al Palacio de la Provincia. Y allí no sabía nada de la leña.
Entonces, claro, vieron que había sido una broma, empezaron a cargar los carros, claro, pero ¿qué ocurrió? Que muchos carros quedaban vacíos, se armó tal trifulca, tal conflicto allí, que Diputación al final tuvo que comprar la leña para evitar que se sacasen los ojos entre vendedores y posibles compradores. Entre los vendedores, porque entre ellos querían llenar sus carros, pero ya no con la pericia de entonces, sino llenarlo... Ya. Vamos, que era para consumo familiar generalmente. Normalmente. ¿Y con hacha o cómo se trabajaba? Pues mira, primero se le daba, se hacía una especie de ángulo con el hacha. O sea, un corte, hacha así como un ángulo, y después se cogía la trenzadera, que es lo que es la sierra, y entre dos tíos arrodillados en el suelo, allí venga a darle y untarle de tocino a la sierra. Y algunas veces había que llevar la máquina de sacar, la herramienta de sacar la trama a la sierra porque se apretaba, y ya una vez que los dientes se apretan un poco, ya no hay forma de cortar. Y la trama y el tocino y luego la bota. ¿Cada vez no podía faltar? ¿Se cortaba la suya o había un trabajo comunal? Algunas veces se hacía de vereda, se tiraba todo, solo tirar los árboles y limpiar, ¿no? Y luego tú tenías que hacer de limpiarlos, lo que he dicho, esquizar, quitar las ramas, trocearlos, a la manera que te querías. Digamos que lo grande entre todos y luego ya en el detalle de cada uno, pues cada casa se las arreglaba. Cada casa se arreglaba. Hoy día cada uno hace de suerte, o se le manda a una empresa que las tire, y luego cada uno que se arregle como naciera. Y luego se troceaba y se rajaba, sobre todo la haya y el roble, en la zona de la montaña, se troceaba en en el monte, y ese es muy bueno, que echa la leña, le dé el sol y se moje. Arde mucho mejor. Cuando alguna vez bajan la leña derecha de casa, la trocean, la meten a la cuadra, o esa leña la mujer se le echaba pestes. Lo que ocurre es que antes en los pueblos prácticamente más grande, mejor, peor, pero todo el mundo tenía un carro y unos bueyes, más tarde un tractor o un pequeño tractor, pero hoy en día el carro y el tractor lo tienen dos. En el resto de casas ni necesitan ni carro ni tractor. No sé cómo se las ingeniarán. En algunos lugares hay y a uno que hace esa labor. Para todos. Sí, oye, bájame la suerte de leña. Le paga lo que fuera y le deja la leña en la puerta de casa. Entonces él tiene ya que rajarla y plegarla y demás. Pero ella se encarga de eso. Es una forma también de ganarse el sueldo en el mundo agrícola. Y cualquier vecino nuevo que nos esté escuchando, si uno llega, no sé, a cualquier pueblo de cualquier punto de Álava y se empadrona en el lugar y tiene derecho a voto y obligación de vereda en la Junta Administrativa, en el Concejo, a partir de entonces, aunque sea nuevo, no necesita, digamos, una antigüedad en el padrón de no sé cuánto tiempo. Si él quiere foguera, pues la coge. Obviamente no cogen porque le sale más cara, que a no ser que esté en un sitio, un terreno muy bueno. Lo que dice Carlos, hay que buscar un tío, el tractor, que te la carguen. Y tú estás trabajando en Vitoria, llega el domingo y te tienes que coger unos cuantos amigos, luego le tienes que dar buena comida, que te va a salir más cara la comida que la leña, y después terminas ya de la leña hasta el gorro. Sobre todo si no estás acostumbrado a hacerla. ¿Y qué tipo de madera es la mejor para, no sé, no será lo mismo un castaño que haya, un roble, habrá zonas de Álava con monte bajo que poco tiene que ver con estribaciones del Gorbea? Pues mira, la mejor leña es el haya, pero no dura nada. En cambio, tú echas un tronco de encina, te marchas a la cama y a la mañana siguiente todavía tienes brasa y calor. Y también el fuego es fuerte. El haya hay que estar continuamente. ¿Por qué los panaderos quieren el haya? Porque es un fuego rápido para el pan. Si a para las cocinas, las mujeres no la quieren. Cuando iban al campo, procuraban meterle roble o encina. Si tenían el haya cuando estaban en casa. Porque sabían que cuando volvían del lavadero o volvían de la pieza, el fuego había desaparecido. Se habían dejado el puchero allí en los sesos de la cocina baja, pues se encontraban pues con el rescoldo solo. Desde luego que ahora nos parece todo tipo de leña igual, por lo menos quien te habla. Yo metería lo primero que pille, ¿no? Carlos, pero ya se ve que no es lo mismo. Sí, es muy distinto, y yo conozco, pues por lo que he estado haciendo en casa, que te enseñan enseguida a distinguir, por lo menos las más comunes,
el haya, el roble, la encina, y dice, no, esto es bueno para mantener el fuego, mete encina. Eso te va a durar mucho tiempo, para que esté, si quieres que al día siguiente haya todavía un rescoldo. Si quieres hacer un fuego rápido para hacer el pan, que las casas hacía el pan, pues utilizas el haya. En cada sitio ya se conocía bien sus características. ¿Se guardaba la leña dentro del caserío, dentro de la casa, fuera, dependiendo? Pues mira, se bajaba la barda en los carros, ¿no? Entonces antiguamente se aprovechaba toda la barda. Hoy día ya la barda no solo se coge lo gordo. ¿Qué es la barda? Es las ramas de las encinas, del haya, de los robles. Eso se bajaba bien plegadito en el carro, y después se ponía delante de la casa o a un costado, se ponía unas maderas o unas piedras hacia una altura de unos 40 centímetros, y encima se iban plegando toda la barda, y ahí se metían luego las gallinas debajo. Esos eran los famosos gallineros de las casas que había delante de las casas. Ahí en el verano, bueno, Carlos ya se acordaba de los gallineros de las casas. Es el complemento de los troncos gordos. Tú imagínate el tronco gordo, las ramas, pero luego quedan las ramas finitas, que eran muy buenas para hacer fuego. Esa es la barda. Eso es lo que se plegaba aparte y se utilizaba para estas cuestiones. Esas son buenas para chuletas, aunque para chuletas dicen que lo mejor es el herramienta. Bueno, si la chuleta, la barda es buena, y las chuletas son buenas, yo creo que también se pueden apañar bien. Bueno, pues desde luego que aprendiendo la importancia que tenía la madera, las suertes, la leña. Carlos, se nos está olvidando algo. A ver. No sé. ¿Hay alguna cosa que hayamos comentado? Hay muchas cosas. Por ejemplo, la sensación de que era una actividad peligrosa, el tema de la leña. Y eso lo he percibido siempre. Cuando íbamos en casa o iba otra gente, el hacer la leña siempre había una dosis de que algo podía ocurrir. Era como si los árboles tuviesen vida y se pudiesen vengar vamos a ver, tú tiras un tronco y normalmente calculas para que caiga hacia un lugar determinado, y cuidado, apartaros de ahí que va a caer, pero nunca controlabas del todo. El árbol podía, se llamaba revirar, cambiar de dirección, podía herir, incluso matar a gente. Y seguro que los que nos están oyendo recordarán algún caso de personas que han quedado heridos o incluso han muerto haciendo la leña. Por eso, cuando leí una vez un abuelo que me comentaba, me decía que ellos le pedían perdón al árbol antes de tirarlo. Me pareció muy curioso. Y ahora eso es responde a una creencia muy muy ancestral de que al final el árbol tiene vida propia y se puede vengar, causándote es una herida, matándote, etcétera. Y por eso pedirle perdón antes. Sí que me ha pasado hace unos días, Isidro, desde luego que vigente está. Te hablo de un pueblo de Estribaciones de Gobea, en concreto de Muro, un compañero que me decía, pues he quedado con unos amigos porque tengo que subir a por la suerte al monte, así que todavía se hace. ¿Sí? Y lo que ha hecho Carlos es hay que saber tirar los árboles. A ti te toca un árbol de 15 o 20 metros de altura, piensas que va a ir para la izquierda, y algunas veces había que subir a ponerle la soga. Se da un ramal del carro para atarlo a otro lado para que vaya para este lado. Y a veces salía de repente un poco viento y te hacía la pascua. Caían encima unos árboles que estaban prohibidos tirarlos, y caían encima del árbol y destrozaba, claro. Luego ya venía a disculpar de que había que... Bueno, y también estaba la picaresca. Eso es que en las suertes había unos cuantos que no se podían tirar. Se le hacía al árbol que ya para encima de ese árbol, los que no se podían tirar, que eran buenos, y así tenía medio carro más también. Aunque yo creo que la gente siempre, quien cogía leña y coge leña, piensan que quiere seguir cogiendo leña en próximos años. Entonces, él hará una buena utilización de la norma, dejando los mejores ejemplares, ¿no? Esto, pensando en algún ecologista o alguna persona muy sensibilizada que nos esté escuchando, ¡qué barbaridad! Y todavía se sigue haciendo, cortar árboles, tirar, limpiar. Sí, pero si, a ver, la mejor ecología se utiliza en el mundo rural, porque el que vive de ese mundo lo tiene que conservar. Entonces, para mí los mejores ecologistas, en general, son los mismos del pueblo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú vives de un medio,
no es que estés viviendo de una fábrica y luego estás... No. Cuando tú vives del medio, lo conservas porque te interesa. El arbolado, los pastizales, se hace lo que sería, pues eso, un mantenimiento sostenible del medio ecológico. Uh-huh. Todo esto sin pagar nada. Claro. Y es lo que ha dicho Carlos, hay una cosa muy curiosa. En los años 60, los 60 y pico, prohibieron, hasta entonces se daba casi todos los vecinos de la zona de Tuya, los que tenemos mucha Argentina, se daban hasta 5 carros. Y les parecía un exceso porque vendían, no se podía vender a suerte, tenían monte privado y también vendían. Claro, monte privado, pues solicitar y vender, ¿no? Y fue curioso, entonces les limitaron a 3 carros. Y la gente venía a la picaresca, no cuidaban dónde iba a caer el árbol. Cuando les dieron 5, se dieron cuenta que era como José respetaba el monte. La suerte es cuando dieron más carros, están esos trozos mejor conservados. Uh-huh. Claro, la gente estimaba porque veía que no tenía para todo el año. Y lo veía. Con 3 carricos andaban muy escasos. Sin embargo, cuando dieron 5, cuidaba dónde caía el árbol, cómo tenía que caer. Y yo conocí pues que algunos han muerto también debajo del árbol. Y desde nuestra perspectiva actual de ciudad, todo esto os decía sin pagar nada económicamente, pero claro, en la ciudad, o puede estar pensando en los Urbanita, pues la gestión de residuos, las basuras, se pagan. Un coche, tener un coche en la ciudad, se paga. Servicios, pues pagamos mediante otras vías también, bien sea directas, lo que sea, escuelas infantiles, o el impuesto de bienes inmuebles, lo que tenemos que pagar por las viviendas también hay que pagarlo en los pueblos, pero la suerte a cambio de... Todo depende cómo se mire, porque otro podría decir, es que habría que pagarles para que lo hagan, por el trabajo que están haciendo de mantenimiento del monte. Sí, que tiene una contraprestación, ¿no? Que son las veredas. Bueno, se paga un poco hoy día. Me refiero en otras materias del pueblo si tú tienes una suerte de leña, sí, pero a cambio tienes que acudir a las veredas o tienes que acudir a las citaciones por parte de la Junta Administrativa para mantener el pueblo en otros conceptos. A lo que me refiero es que tú lo puedes ver esa cuestión desde el que se beneficia recogiendo madera, y puedes verlo también desde otra óptica, del que está haciendo un servicio social a la comunidad, y me refiero en el sentido amplio, comunidad, es decir, si tú vas al monte a pasear, a mí me gusta mucho, y me gusta poder pasear, si tú tienes el monte tan cerrado que no puedes pasear, pues fíjate, entonces, alguno podría decir, no, es que habría que pagar a esta gente por la labor que hacen de mantenimiento del bosque, ¿entiendes? Entonces, yo creo que tal y como está funcionando, pues se les da la opción de poder hacer la suerte de leña, limpian el monte, se la llevan a casa, y creo que es algo justo. Y lo que pagan es una cosa simbólica, sí. Entonces se paga. Sí, porque decías que depende de sitios, pero 50 euros, sí, 100 euros, en otros sitios igual nada. Y en algunos sitios nada. Una cosa simbólica, se paga siempre algo, pero es una cosa simbólica. Porque si lo vas a comprar cuesta bastante más, ¿no? Sobre todo el que no tiene tractor, bueno, y a los que tienen tractor, que no tiene gente en casa ahora, nosotros nos arreglamos, te coge la foguera tuya, ¿no? Tú me la bajas, entonces vamos los otros 4 y te ayudamos a ti a hacerla. Y así se hacen, y tú no la bajas, y claro, el sale encantado también. Pues si no tiene que buscar gente para hacerla. Ya, el que no tiene carro, pues echa un cable, pone su mano de obra. Claro. Y el que tiene carro, pues bueno, así sí, tiene que darle menos a la mano de obra propia. Se llevan las 4 motosierras y entre las 4 pues hacen en santiamén, se hacen la foguera. Carlos. Hay una cosa que no hemos comentado, sí. Que es el tema de los trasmochos. Ah, sí. El trasmocho también es un tema interesante, un sistema de aprovechamiento forestal donde a un árbol se deja una cierta altura, se corta, pues pongamos a 3 o 4 metros de altura, o más o menos, y las ramas van saliendo en distintas direcciones, y cada X años se van cortando alguna rama. Entonces se mantiene el árbol, ese no se derriba, y se va aprovechando periódicamente de ese árbol. Se hace una especie de poda. Eso es, una poda, pero son ramas impresionantes, y es como tirar un árbol. Y hoy en día es el tema de los trasmochos, desde el punto de vista ecológico, los que cuidan los montes, están viendo que hay que seguir haciendo esa poda, porque si no se van a desgajar, se van a caer los árboles, porque no pueden resistir tanto peso, y esos árboles sirven de cobijo para muchos animales,
tiene una riqueza ecológica impresionante, los trasmuchos. Desde luego que desde la llanada, y ya entramos en recta final, la cultura de la madera, la cultura del árbol, no la tenemos tan mamada, ¿no? En la llanada, pues no hay tantos árboles como por ejemplo en las estribaciones del Gorbea. Hay caseríos, casas, vecinos, que a lo largo de la historia en Cigoitia, en Suya, han vivido de esto, del monte, sí, de la leña. Sobre todo leñadores. Leñadores. Se dedicaban ellos, aparte de vender leña, compraban la leña sobrante, porque tú al pasar el año que viene, si te sobran 2 carros, eso lo puedes vender, ¿no? Y en Tuya y Cigoitia, toda esa zona, tenían en las fincas mucho monte. La finca tuya, pues todo un orillo, no podías labrarlo porque entonces no había tractores, no estaba hecha la parcelaria, eran tierras delgadas que se sembraban porque abajo la tierra era mala, se llenaba de hierba, y entonces el trigo había que sembrarlo arriba. Salía pequeño, pero era muy fino ese trigo. Os comentaba también esto porque si uno va un poco, no sé, alguna vez que me ha tocado hacer algo en la zona de Murua o Manurga, no sé si es una leyenda, pues una verdad, que con los árboles del Gorbea se hicieron naves para conquistar América. Sí. Remos. Sí, de eso se hacía. Venían incluso para la armada, bueno, venían buscando allá rectas, y claro, ahí también salió la picaresca. Hay una historia que también no sé si es real o corresponde al mundo legendario. En Jugachi, es una ermita muy bonita, en un lugar, hay unos trasmuchos impresionantes, y dice que esos trasmuchos están porque los del lugar dijeron, estos se los van a llevar, estos vienen los de la armada y dicen, este hay que derribar. Entonces, ¿qué le hicieron? Los trasmocharon, ya no servían para ese elemento, así que se han podido mantener. Pero la llanada, así como los vecinos de un pueblo pueden tener tierras, fincas, en las estribaciones del Gorbea los vecinos también tienen tierras, pero de arbolado en el monte, aparte de lo que son terrenos comunales, aparte de lo que puede ser pues de la Diputación, parque natural actual, pero la gente también tiene, digamos, un bosque, propiedad de un particular. Pues al lado del pueblo tienes tú en Manurga, en Murga, fincas enteras que ahora son bosques, se han dejado de labrar y están todos arbolados, y otros los han plantado. Y son fincas privadas. Y por eso esa gente, antiguamente, como tenía mucho monte privado, se dedicaban a vender leña a Vitoria. Bajaban cantidad de carros de Murga, se bajaba y de Echagüe, y Manurga. Y la leña está muy solicitada porque estaba casi toda la bajando del Cadisol. ¿Del Cadisol? ¿Qué es eso? Que ese monte le da siempre el sol. En cambio, el monte que está a la sombra arde muy mal, la leña. O sea, te pueden dar a ti gato por liebre cuando compras leña. Tú la llevas muy bonita a casa, la metes a la cocina, y aquello no hace más que humo, y esa no es de Cadisol. Eso no es de Cadisol. Así que es bueno que a esa madera le haya dado el sol. Sería el equivalente a una manzana que tenga abundante sol o una manzana que ha estado prácticamente a la sombra. Igual la apariencia puede tener la misma, pero el sabor no tiene nada que ver. Entonces sería algo parecido. La leña te la pueden dar con que te la pueden dar con otra cosa. Porque bueno, hay que saber, hay gente que la mira al peso y todo. Entiendo que esto no es una tradición solo de Álava. No. Esto tiene que estar extendido en cualquier sitio donde haya monte. Por esto tenemos toda la zona de la zona del Ebro, todo el Ebro se siguen haciendo las suertes. En Navarra arriba también, en toda la parte del Pirineo se siguen haciendo las suertes. Lo que pasa es que se ha perdido mucho por la despoblación de la gente. La gente se marchó a la ciudad. Un señor mayor que está en la casa, ¿cómo va a hacer ese pobre de la suerte? Están 4 viejillos. Pues aún coge la motosierra, tiene una finca que tiene cuatro arbolicos y coge, ala, y si no le manda uno que se lo haga. Y durante estas fechas, como decíamos, los primeros días del mes de marzo se produce pues el hecho de limpieza de los lugares acordados y corte de leña, dejando secar esa leña, decíais, hasta el comienzo del otoño, esperando en el monte a que se seque con ese sol que estamos esperando de primavera y de verano. Y luego nos estamos dejando una cosa, era la leña del cura, del maestro y del pastor. Hombre, eso no hemos tocado nada. Claro, de eso no quería hablar, Carlos. Sí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Y esa quién la cortaba?
Pues lo que se cortaba, obviamente se cortaba de vereda al cura, al maestro y al pastor. Eso había que hacerlo, hacerla entre todos. Entre todos. Y se le bajaba. Y entonces se encargaban dos Cura, tíos pastor y maestra. y maestro. Y a este se le bajaba la leña Pero al cura. pastor, el pastor del rebaño del pueblo. Sí, el pastor del pueblo, no los otros pastores. Sí, son los personajes que están haciendo un servicio al pueblo. Entonces el pastor hoy estaba aquí, mañana estaba al otro lado. El maestro ocurría lo mismo, con el cura pasaba otro tanto lo mismo. Entonces era gente que bueno, pues en vereda se le bajaba la leña, y que luego también dependía de los pueblos. En algunos pueblos era vereda entera, pero Isidro el otro día me comentaba que en algunos era media suerte. En la zona nuestra se daba entera. Y si el cura era el cura de Aptarregui, de Domaiquia y de no sé qué otro pueblo, ¿tenía vereda en los 3 pueblos? No, en uno solo. En uno. No tenía suerte más que en uno. Y era curioso porque se lo hacían siempre 3. O sea, se echaba, le tocaba ir a ti, a 3 vecinos. Y luego el día que le bajaban la leña a los 3, tenía que invitarles a cenar. ¿Encima? Sí, hombre, una cena por todo lo alto era la cena. Y se hacía estos días. Y a que le hacían la leña, que menos Claro, que que menos. él les invite a cenar. Ah, o sea, Claro. invitaba al cura. Claro. O invitaba al maestro, o el pastor. El pastor, pues a ese no se le pedía. Y El médico maestro y sí. veterinario no has dicho. No, porque en la zona, como no había más que un médico para toda la zona, y nosotros no tenemos médico, ahora estaba en Gopegui y ese le pagaba el ayuntamiento y se arreglaría como podría, ¿no? Ujú. Ya nos pasó la iguala, entonces por todas las casas antiguamente, la iguala. Siempre ha habido clases. Sí. Ya esto desapareció. Adiós, gracias. Todas estas cosas tienen que desaparecer. Mejor, que sea una vida más normal, donde no haya privilegios, sino, bueno, pues cada uno, pues que sea normal. Y ahora que hemos dicho del maestro, había siempre cisco, con el maestro siempre había cerca para bajar la leña. Porque tú no tenías chavales a la escuela y te toca a ti ese día bajarle, joder, ese echaba pestes. Hombre, también puede pasar lo mismo con el que no iba a misa, ¿no? Claro. Ahí no había pegas, con los curas no había pegas. Y con el pastor tampoco. Al pastor todos tratando de cuidarlo bien porque era el que respondía al ganado de él. Carlos, bromas, ¿eh? Lo de... Perdón, ir a misa o no ir a misa. Pero bueno, las formas de vida que han cambiado mucho. Pero eso sí, se sigue manteniendo las suertes repartidas por los pueblos de Álava. Pues hemos terminado. ¿Y en tiempo de Cuaresma? ¿Alguna tradición así que os acordéis en tiempo de Cuaresma en Álava? ¿Alguna cosilla? Pues había una cosa muy curiosa en los pueblos. Empezaba el rosario. ¿El rosario? Todos los días de Cuaresma. ¿Todos los días? Todos ¿Los 40? Los 40 días. 7:30 de la tarde, 7, 8 de la tarde. Y luego en los viernes el Via Crucis. Via Crucis también. Via Crucis en las iglesias, el Via Crucis. Todos los chavales de la escuela teníamos que ir a Via Crucis ese día. Y después había la doctrina cristiana de los viernes. O sea, ese día en la Cuaresma no daba el maestro clase cristiana. La daba el cura antes de entrar al rosario. Nos cogían en la sacristía a todos los chavales de los pueblos y venga, cada pueblo había doctrina cristiana. Esa era la Cuaresma para los niños, era bastante dura, un poco dura era, ¿no? En vez de ir a jugar a la tarde había que ir al rosario, y cuando toca la primera la doctrina cristiana, no llegaré más tarde porque que al baile ya irás al baile de Miranda cuando seas mayor. Y luego había muchos juegos que no se podían practicar, cantidad de juegos que no se podían practicar. Aquí tenemos Pelopa, por ejemplo. Estaba el campo de Arana. La gente iba a jugar al campo de Arana, al Calderón. Era el juego de Cuaresma, el Calderón. El Calderón. O el Vicente Calderón, el campo del Atlético de Madrid, no, a ver, el Calderón. El Pilocho. El Pilocho. Joaquín, tú, si coges un poco lo de Arana, la cantidad de puestos que se ponen de churrerías y todo que se ponen esos días en Cuaresma en el campo de Arana. Era el campo típico de los vitorianos. El domingo todo el mundo al campo de Arana, a pasar la tarde allí. Y en Semana Santa, por ejemplo, se podía jugar a bolos. En la Semana Santa, en la zona nuestra, el día de Jueves Santo, después de Gloria, se cerraba el juego de bolos. Se cerraba con la llave, y Viernes Santo se también. quitaban las bolas, y hasta el día de Pascuas, que desde el Sábado Santo, que se tocaba entonces, no como ahora que es el día de Pascuas, en Sábado Santo, a la mañana tempranito se tocaba Gloria, y ya se abría el juego de bolos. ¿Te imaginas, Carlos, tú hoy? Por Dios, qué cerrar el juego, los bares. Bueno, menudo conflicto. Todos a Miranda. Menudo conflicto, sí. Y a la Puebla. Mandarían a otro, qué sé yo. Bueno, lo que ha cambiado. Ahora, tenía mucho, cosas lo que ha buenas, cambiado, Sí.
Pero yo creo que hay muchas cosas a mejor. No lo dudes. No hay que dar... Porque hay gente que mira demasiado hacia el pasado con añoranza de que vuelvan esos tiempos. Yo creo que tener la mentalidad abierta y verlo siempre con... hacer hincapié en lo más positivo del presente y del futuro. Buena cuaresma, Isidro Sánchez de Urturi y Carlos Ortiz de Zárate. A los dos, muchas gracias. Vale, agur. Agur.